bienvenidos otro día más, otro jueves más, otro último día de la semana más del programa de Informe Ingelmo. Y tú estás así, como dice nuestro lema, vamos a hablar principalmente de una cosa que es una noticia en la que hemos estado siguiendo durante todo este tiempo, y es sobre el tema de la candidatura de Toni Cantó, si puede estar incluido o no Toni Cantó como candidato en las listas electorales por el PP en la Comunidad de Madrid. Pues bueno, ha llegado al Tribunal Supremo. Bueno, primero la Junta Electoral Provincial le dio la razón al PP, pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó a darle la razón porque recurrió, o no, me parece que fue el Tribunal Supremo que recurrió el PSOE al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no recuerdo, me parece que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recurrió ante él el propio Cabilando y le dio la razón al PSOE. Y luego el PP pues ha recurrido al Tribunal Constitucional, que es quien luego realmente decide. ¿Por qué? Porque sus publicaciones, sus decisiones, sus sentencias recaen sobre, tiene efecto erga omnes, es decir, a todos. Además, sienta jurisprudencia y se publica en el BOE. Es decir, el Tribunal Constitucional, como todos sabemos, puede perfectamente declarar inconstitucional una ley o hacer conforme a la Constitución una ley siempre que se interprete tal como ellos lo interpretan. En este caso, al ser algo que es tan importante como es el derecho de sufragio, el derecho constitucional a participar en la vida política por parte de los españoles, el artículo 23 de la Constitución, es un derecho fundamental y es mediante el recurso de amparo electoral, es decir, el recurso de amparo constitucional electoral. Vamos a ver, ¿qué creéis que ha pasado? ¿Qué creéis? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que habrá decidido hoy el Tribunal Constitucional? A ver, ¿qué creéis? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Tachan, tachan. 3, 2, 1. ¡Oh! El Tribunal Constitucional, según RTV.es, rechaza el recurso del PP y Toni Cantó no podrá ir en listas del partido el 4M. ¡Oh! Tampoco podrá ir, tampoco podrá ser incluido, no podrá ir en listas el exalcalde de Toledo, que es Agustín Conde, porque es que están, como he dicho, se podría perfectamente haber sido perfectamente de una forma o de otra, sí o no. Al final ha decidido que no, ha decidido aplicarlo restrictivamente, o sea, ha decidido aplicarlo de forma, a mi entender, de forma positiva, de forma que bueno, en un momento, se me está aquí poniendo, ahí. Así al final hacerlo pues de forma extensiva, o sea, ahí se puede ver mejor. Lo ha interpretado de forma restrictiva. ¿En qué sentido lo ha aplicado de forma restrictiva? Lo ha aplicado de forma restrictiva en el sentido de que lo que es el derecho de sufragio tiene que ir vinculado en las elecciones autonómicas a que el candidato correspondiente, en este caso Toni Cantó, hubiese estado inscrito en el censo electoral antes del 1 de enero, antes del 1 de enero del año en el que se hubiese convocado, es decir, un mes antes de la convocatoria electoral. No ocurrió así. El Tribunal Constitucional, pues, como se está comentando aquí en esta noticia, como voy a meterme aquí, veis, pues, lo que ha dicho el tribunal, en la sala primera del Tribunal Constitucional, pues ha desestimado, y lo que ha dicho ha sido que no se puede porque, claro, son inelegibles los candidatos, porque se han empadronado después del censo electoral, es decir, que se han saltado lo que es la ley electoral, según el Tribunal Constitucional, por mucho que la sentencia del juzgado de contencioso administrativo número 5 también lo decidió, o sea que le ha dado la razón el Tribunal Constitucional al juzgado de contencioso administrativo número 5. La cuestión, pues, ojo, porque la cuestión pues ha enfrentado a los magistrados. ¿Por qué? Porque, empate a 3, o sea, ten en cuenta que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros
entre ellos el presidente, pero cada sala, la primera, sala segunda, tiene 6, con lo cual ahí puede haber empate. Y quien decide es, en última instancia, el voto de calidad del presidente de la sala, que en este caso es Juan González Rivas. Con lo cual pues ha sido muy reñido, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Eh, entonces, la sentencia, el contenido se va a conocer en los próximos días, o sea que va a ser interesante porque entonces veríamos cuáles son los argumentos jurídicos del propio Tribunal Constitucional. Es importante saberlo, es importante ver por qué el Tribunal Constitucional ha argumentado en contra de la inclusión de esta candidatura. Sigue el criterio de la Fiscalía, recordemos que la Fiscalía es nombrada por el Gobierno, básicamente. Ojo, constitucionalmente, es un artículo 123 de la Constitución, la Fiscalía General del Estado y en general todos los fiscales no son independientes, son imparciales, no son ni independientes ni neutrales, sino imparciales. No es lo mismo ser imparcial que ser independiente. ¿Por qué? Porque es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, porque el rey es quien nombra, aunque lo propone el Gobierno y lo oye el Consejo General del Poder Judicial, que también está politizado, con lo cual partidizado, perdón, con lo cual pues el fiscal, la Fiscalía y el juez, pero sobre todo la Fiscalía, es quien el nombrado, digamos, por el Gobierno. O sea, lo que haga el fiscal en realidad, hablando mal y tonto, es lo que haga la Fiscalía, es, digamos, la voz del Gobierno en el seno. O sea, que realmente el Gobierno tiene dos voces. Por un lado, la Abogacía del Estado, y por otro, la Fiscalía. Pues se supone que la Fiscalía está para proteger el bien común, pero el bien común generalmente, por desgracia en este país, suele coincidir con quien le nombra. Bueno, a ver. La Fiscalía, ¿pues qué dice la Fiscalía? Pues dice que claro, que es que no reúne los requisitos, porque no pueden ser elegibles por la sencilla razón de que tiene que estar cerrado el censo electoral. Es decir, según el artículo 2, tiene que cerrar, tiene que estar cerrado el censo electoral. Es decir, Toni Cantó tenía que haber estado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Como la convocatoria se hizo en marzo, tenía que haber sido el 1 de enero, tenía que haber estado inscrito el 1 de enero, no después del día de la convocatoria, sino antes, incluso 2 meses antes, el primer día de 2 meses anteriores. O sea que, ¿esto por qué lo hacen? Pues yo creo que esto lo hacen para evitar que la gente se empadrone en plan a lo bestia en un sitio. O sea, porque si esto sería un cachondeo. Yo me pongo aquí a empadronar a toda mi familia, me pongo a empadronar a todos los miembros del partido en la sede del partido, y ahí vamos, tremendo, porque pueden reventar. O sea, puede haber ahí un montón de gente. Te imagínate de repente pues que en un pueblo pequeño, en la sede de un pueblo pequeño, un partido político concreto, el PP o el PSOE o quien sea, me da igual, Podemos, Vox, me da igual quien sea, Ciudadanos, que está por ahí, que parece que no persiste, me da igual, quien sea, un partido no tiene representación parlamentaria, quien sea, por ejemplo, tiene una sede en un pequeño pueblo y dice, oye, para asegurarnos nuestra continuidad, vamos a hacer que se empadronen aquí 1.000 personas, con lo cual, y esas 1.000 personas, pues van a votar al candidato del partido. O sea, que evidente que estas cosas pues se tienen que hacer, que tiene que haber cierta restricción. No va a haber aquí un cachondeo y como que no, claro. Claro, o sea, hay que tener en cuenta pues que la Junta de Estado Provincial validó la candidatura porque Cantó y Conde, es decir, Toni Cantó y Agustín Conde, llegaron a mostrar su DNI diciendo, oye, que mi DNI dice que estoy domiciliado en Madrid. Y dice, pues entonces tendré que crear tu DNI. Es lo que dijo la Junta de Estado Provincial. O sea, eso es, ¿no? O sea, tenemos que ver exactamente qué es lo que ocurrió. O sea, hombre, y evidentemente la Secretaría General del PP de Madrid, Ada Camins, ha señalado pues que va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional, por mucho que ellos pues piensen que no. Evidentemente toda sentencia tiene que ser perfectamente respetada. O sea, y esa sentencia que tiene que ser perfectamente respetada tiene que ser también puede ser no compartida. O sea, tú puedes perfectamente, una sentencia puedes perfectamente no compartirla. Así que, queridos amigos, con lo cual aquí termina
este pequeño viaje, esta pequeña aventura de Tony Cantó y de Agustín Conde, que evidentemente quien más sonaba era Tony Cantó, pero Agustín Conde fue exalcalde de Toledo, o sea que era toledano y le emitieron en la lista porque sí. Pues aquí pues ha acabado su aventura en lo que son las listas electorales. Yo creo que Tony Cantó al final va a aparecer de algún modo u otro, o bien como portavoz, o como portavoz del gobierno, como consejero de cultura, como lo que sea, pero yo creo que a Cantó le van a regalar algo porque en la última hora ha estado ayudando a la candidatura y vosotros sabéis, pues aquí los partidos políticos ayudan mucho a quienes le hacen caricias, por hablar de una forma más tranquilita y menos soez. Con lo cual, queridos amigos, aquí termina el Informe Gelmo de esta semana. Adiós.